Y ya vamos a terminar el programa de hoy con la siguiente invitada. Una semana más nos acompaña Laura López, nuestra psicoanalista. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Y no podemos dejar de hablar de este tema, claro, la Navidad es lo que toca hablar y hoy precisamente vamos a tratar el tema de los excesos navideños. Excesos tanto de comida, bebida y también pues ese exceso material de regalos, ¿no? Laura, dos cosas que siempre en Navidad nos excedemos, no sé por qué, ¿no? Pero ¿por qué el resto del año lo llevamos normal y ahora llega esta época y en 2 semanas comemos más de la cuenta, tenemos más regalos de la cuenta, compramos más de la cuenta? Pero esa es la cuestión. No sé si tenemos que hacer una observación, ¿no? O revisar un poco nuestra manera de, digamos, de operar en nuestra vida o de relacionarnos con el exterior, con la comida, con la bebida, con las relaciones, ¿no? Porque esto no es algo que te lo dé la Navidad, que tiene que ver con uno, cómo responde a ciertas cosas, porque si uno lleva haciendo un trabajo, por ejemplo, de dieta, de hábitos de comida, y llega Navidad y lo tira todo por alto, por así decirlo, pues bueno, habla también de que hay algo en la persona bueno, que le cuesta mantenerse en esa forma de vivir, ¿no? o de tomar ese hábito. Además hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la Navidad también es cierto en esa parte que dice, porque algo nos conecta también a ese principio del placer, a esa infancia, ¿no? Porque la Navidad que celebramos el nacimiento del niño Jesús, ¿no? Y claro, todo se hace alrededor de una mesa con comida, porque las celebraciones siempre conllevan pues ese guiso con el cordero, el pavo, ¿no? Siempre es como una cosa de animal, ¿no? Y claro, eso remite también a esa, digamos, a esa tradición o esos rituales que venimos de los primitivos, en los que en esas celebraciones, pues uno ahí pues es como se establece, es como un símbolo de cómo se establecen las leyes en las personas, en la civilización. Entonces, claro, el hecho de reunirnos en una mesa en Navidad también remite, aparte de esa tradición, a nuestra infancia, claro, a nuestra infancia, porque ahí es donde se reúne la familia, donde uno tiene una posición psíquica ahí también en esa relación familiar. Es decir, a veces uno es el pequeño el que le daban el filete mejor, ¿no? O ciertas formas de posicionarse que, claro, sabemos, claro, que cuando uno está insatisfecho, cuando uno tiene alguna decepción en su vida, es como que a veces cae en esa ilusión infantil en el que antes todo tiempo era mejor, en el que yo estaba en una posición en la que me lo daban todo hecho, no tenía que hacer nada, ¿no? Y la Navidad también remite un poco a esa situación en la que ahí pues vuelve ese narcisismo en el que tenemos esa posición en la familia, en la que todo entra por la boca, ¿no? Porque también la comida, la bebida, está muy relacionada también con esa primera manera de relacionarnos, que es con nuestra madre nutriz, la que nos daba la comida, ¿no? Y ahí vemos que también tiene que ver con una regresión a esa posición infantil. A lo mejor hay algo de lo que yo no puedo hablar o de lo que quiero evitar de mi vida y a través de ese atracón es como ahí estoy solucionando de una manera mala, porque en realidad no es una solución, sino que es una manera de desviar por ahí pues cierta ansiedad, cierta angustia, ¿no? Y también lo vemos en este tiempo de esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Que hay situaciones que a la persona pues le cuesta manejar y a través de esos atracones o de incluso esa disposición en la bebida, ¿no? Que claro, a veces uno bebe de más, pero ¿por qué? Porque hay algo que uno no puede gestionar tanto del exterior como de sí mismo, porque el alcohol te desinhibe también. Es también una cuestión con esa identidad, ¿no? Que a veces uno mismo tiene como un policía interior que le revisa, ¿no? Y que hay ciertos deseos, cierta hostilidad, ciertas disposiciones que no podemos manejarla y a través del alcohol es como la desinhibimos y ahí pues bueno, aparecen todas esas manifestaciones que a veces luego viene el sentimiento de culpa, ¿no? Uno se arrepiente de lo que ha hecho, de lo que ha dicho, ¿no? Luego, ¿no? Luego, claro, luego, pero habla de esa imposibilidad, ¿no? De esa dificultad en la gestión de tu día a día, pero que no pasa solamente en Navidad, de que si revisamos, seguro que es un patrón de deseo de esa persona, que hay algo que no puede gestionar y que lo intenta solucionar ahí o apartarse de la realidad pues de esa manera, ¿no? Claro. Laura, hablamos también en esta época de compras compulsivas, ¿no? Las imágenes que vemos últimamente cuando vas a comprar o por televisión mismo son de
y en los tiempos que estamos, que no debería ser así, centros comerciales llenos, colas de gente para hacer sus compras navideñas, ¿no? Claro. ¿Por qué hacemos esto, ¿no? El por qué en esta fecha y concretamente en estos días voy a salir a comprar lo que no compro en todo el año, ¿no? Claro. Pero claro, eso también habla de la estructura económica que tenemos, ¿no? Porque estamos también en el capitalismo, estamos sobredeterminados por el modus operandi económico y también por lo psíquico, ¿no? Porque luego es también como uno reacciona ante esas situaciones. Pero claro, estamos en una época de consumismo y hemos dicho que la Navidad es un motivo de celebración, ¿no? También nos recuerda nuestra propia mortalidad, ¿no? Porque celebramos un nacimiento y también nuestra propia muerte, ¿no? Que nos remite a eso, ¿no? En el sentido de que, claro, en ese nacimiento pues también vemos cómo pasa el año, cómo van pasando, nos envejecemos, ¿no? Cómo nos vamos haciendo mayores y, claro, también en esa compulsión por comprar, como bien indica, también hablamos de subirnos a ese carro capitalista que nos dice que el tiempo libre, que todo tenemos que ponerlo, volcarlo en el consumo, pues ahí vemos que hay una insatisfacción en las personas, ¿no? Que creemos que comprando, que consumiendo, ¿no? Vamos a llenar ese vacío que irremediablemente nacemos, ¿no? Porque siempre nacemos con una falta, con algo que nos falta. Pero claro, esa falta pues tiene que ver con nuestro desear. Entonces, nada nos va a colmar, ¿no? Porque compres más, porque consigas tal cosa material, eso no te va a llenar como ser humano. Y a veces vamos como utilizando esa cuestión de comprar, ¿no? Compulsivamente para tapar algo que realmente pues yo no estoy gestionando bien. No, pues hay gente que se siente muy bien comprando, Pero ¿sabes? es algo momentáneo, ¿no? ¿Ves? Es que estamos como una sociedad hedonista, ¿no? Como que parece que todo es momentáneo, que el placer te lo da el comer más, el beber, el comprar, ¿no? Es como que hay algo que se estabiliza en ti y compras, bebes, comes. Pero claro, es un poco quedarnos en ese lugar más primitivo, ¿no? En el que estamos más sujetos a ese placer inmediato, cuando realmente la persona, el ser humano, lo psíquico, pues somos, digamos, en ese camino de la felicidad, de sentirnos mejor, de gozar de las cosas, es a través de ese trabajo, ¿no? Hay cosas que ahora mismo me van a sentar incluso mal, ¿no? Porque me va a generar un hueco en mi economía, me va a generar pues que engorde, incluso que hay problemas de salud, incluso las resacas, ¿no? En la gente que bebe más de la cuenta en determinados momentos y bueno, y también ese proceso de alcoholismo, ¿no? Que también se puede instalar como un problema, pero es quedarnos sujetos a ese placer inmediato, ¿no? Cuando realmente la persona pues deseamos deseos, ¿no? Y gozamos más de las cosas que postergamos y de las cosas que a lo mejor, pues, aunque te gusten en un momento determinado, pero no son convenientes para vivir, ¿no? Que digamos que la persona puede gozar de cualquier cosa. Lo que no es conveniente, creo, Laura, y me toca muchísimo la moral todos los años cuando lo veo, es esas fotos en redes sociales del arbolito y cientos de regalos. Bueno, he llegado a ver fotos de gente con el sofá lleno de regalos para los niños el Día de Reyes. ¿Crees que es bueno regalar todo lo que los reyes traigan todo lo que pidan los críos? No soy de esa opinión, creo que no. Yo personalmente creo que no. Yo siempre les digo, podéis pedir 3 cosas para los 3 reyes. Digo, ahora puede que traigan las 3 que queréis o no. Digo, hombre, una, sí. Digo, pero las otras, a lo mejor hay cosas que os gustan mucho y no caéis en pedirlas, pero están ahí. Y no todo, digo, porque a lo mejor todo lo que pedís tampoco lo necesitáis, ni, ¿sabes? Siempre intento ahí, pero hay casas que me he quedado asombradísima, Laura, porque pienso que eso es una exageración, que es que no. Claro, pero eso habla también de una cosa de los padres, ¿no? Del propio narcisismo, ¿no? Porque hemos dicho que la Navidad remite también a nuestra propia infancia. Entonces el hecho de comprar, ¿no? Sin límite también está hablando de que uno en su infancia también quería que le compraran más cosas de las que le regalaban, ¿no? Y es como una cosa que realmente habla de uno, de los padres, ¿no? No de los hijos, porque los hijos siempre quieren más, ¿no? Además que los niños lo que quieren es jugar, además lo vemos, tú le puedes comprar un montón de juguetes y al final se pueden jugar con una caja. Es decir, que no es los juguetes, sino que el niño necesita jugar, ¿por qué? Porque necesita jugar a ser mayor, a proyectar el futuro, entonces no importa con lo que juegue. Es con cualquier cosa, le sirve de escenario
para proyectar ese futuro, para jugar a ser mayor. Pero claro, el hecho de comprar excesivas cosas está hablando de también la falta de límite que hay en uno, ¿no? Y no por comprar más cosas la persona te va a querer más, ¿no? Y a veces relacionamos el amor tanto con la comida, porque es en esa etapa infantil, ¿no?, en el que nos relacionamos con la boca. Como con lo material. Y luego claro. con lo material, ¿no?, que es también en esa etapa infantil en la que retengo y expulso y le colmo de cosas, pero tiene que ver conmigo, con lo que a mí me hubiera gustado que me hubieran dado, como que yo vuelvo a esa etapa infantil, ¿no? Además, si te fijas, a veces se compran regalos que a uno le gustan, ¿no? Claro, porque es como ponerte en lugar de pensar en lo conveniente para tu hijo, piensa en ti, ¿no? En que ahí es como que tú vuelves a ser ese niño que ya has dejado de ser, ¿no? Que ya tienes otras responsabilidades, haya pasado el tiempo y que claro, que comprar excesivamente Ay, yo me también quedé hay que con poner las un ganas, límite. fíjate, cuando tenía 12 años, esa Navidad, me quedé con las ganas de un Baby Fever. ¿Te acuerdas del muñeco Sí. Baby Fever? Que decía, el anuncio decía, tu Baby Fever lo tiene todo, todo, todo. ¿Ves? Pero todo no se puede. Claro, pues ¿sabes qué pasa? Que como ya tenía 12 años me daba vergüenza pedirle a los reyes muñecos, porque claro, yo ya tenía 12 años, no podía pedir muñecos. Oye, pues me quedé con las ganas. Pero es Tenía que haber que pedido el Baby el Fever. poeta nos dice que no hay que calmar el hambre nunca, ¿no? Que siempre hay que quedarse con esas ganas, porque también A en lo esa mejor me traen los relación, reyes un Baby Fever. como lo pides, verás tú, ten Oye. cuidado con lo que pides. Laura, muchas gracias, Gracias por a estar ti. una semana más. Tratamos este tema así con un poco de humor también, Sí. pero la verdad es que es complicado, hablar de estos excesos en estas fechas navideñas. Pero bueno, siempre hay que ponerle ese humor a la cosa. Claro que Laura, sí. gracias Gracias. por estar con nosotros.